Muy buenas noches. Bienvenidos a Los Reporteros. Aunque ahora no se hable mucho de ella, la anorexia sigue siendo uno de los trastornos psiquiátricos más graves de los adolescentes. Las familias que lo han sufrido saben muy bien lo difícil que es convencer a un hijo o a una hija de que tiene que comer para curarse. En algunos casos, los pacientes llegan a perder tanto peso que acaban desnutridos y con serios problemas en los huesos. En los casos más graves necesitan ingreso en un hospital o, como fórmula intermedia, en el propio domicilio en régimen de aislamiento. Las redes sociales no ayudan, todo lo contrario, hay cantidad de páginas web que incitan al ayuno y dan trucos para adelgazar a escondidas. En el siguiente reportaje vamos a escuchar la opinión de profesionales que tratan esta patología y de pacientes que la sufren. La anorexia sigue siendo un tabú en nuestra sociedad, por eso la mayoría de las jóvenes prefiere esconder su rostro. Yo he llegado a comer, yo qué sé, en un día a lo mejor un huevo duro, ha sido mi comida para un día entero. Siempre que te ponen el plato de comida, tu mente es una calculadora automática de calorías. Llega a tal punto de locura mental que es que yo ya escupía porque pensaba que si se me quedaba la saliva en la boca me iba a engordar. Una vez que te pones, ves series incluso de Disney y dices, yo quiero ser como esas chicas. Es como el que es adicto a cualquier otra droga, pues tú eres adicta a perder peso, a tu imagen. Ninguna de ellas dejó de comer por capricho. Inexplicablemente, un día su cerebro empezó a mandar sobre su estómago y acabaron sufriendo un trastorno de la conducta alimentaria, un proceso autodestructivo que proyecta una imagen distorsionada de su cuerpo. Unas lo han superado, otras están en ello. Todas han tenido que vencer el miedo a la báscula. Tengo casi 19 años y yo, si te digo la verdad, me lo empecé a notar cuando tenía 13 para 14. A mí me dieron una beca para irme a Estados Unidos y me acuerdo unas palabras que me dijo mi prima que no las olvidaré nunca. Y me dijo, pues el paso por Estados Unidos te va a venir bien, porque allí se vuelve un poquito más gordita. Llegué a la familia de acogida y recuerdo que lo primero que me dijeron fue, ¿tienes hambre? Porque era ya casi la hora de cenar. Le dije, no tengo hambre. Me estaba muriendo de hambre en el fondo. Y yo no sé por qué, en aquel momento me inventé que yo era vegetariana. Tenía tanta ganas de probar la carne, porque llevaba 3 semanas sin probarla, y yo vi como la mujer tiró una pata de cordero enorme a la basura. Y cuando ellos desaparecieron de la cocina, yo fui a la basura y lo cogí. Y digo, ¿qué estás haciendo? Yo una comida no podía empezarla sin tirar algo. Siempre tenía que tirar algo. Fuera lo que fuera, el bocadillo, mi madre me llevaba el bocadillo, tiraba medio bocadillo antes de empezar, si no, no podía. Yo qué sé, patatas fritas, trozo de filete, ensalada, la tiraba en la servilleta y después la tiraba en mi cuarto. Empecé con 11 años y yo en un principio no era consciente de mi enfermedad. Sin embargo, mis padres sí empezaron a darse cuenta por el deterioro físico que yo estaba teniendo. Yo llegué aquí con 14,5 de masa corporal. Hacía fútbol y desde el colegio me decían, oye, pues para ser una niña tiene los muslos igual de grandes o más grandes que algunos niños de la clase. Ya eso no gustaba mucho. Y después además esta moda de los pantalones que son pitillos, cuando compro un pantalón siempre me tenía que comprar tallas más grandes porque no me entraban los muslos. Llegué más o menos sobre los 45 kilos. Y dice, ostras, esto es lo que pesaba yo cuando tenía 10 años. Hubo una relación que me afectó mucho y me quedé en 43 kilos y no tenía fuerzas ni para andar. Y ahí pidieron para mí ingreso y ahí luché y subí un poquito de peso, pero no subía más de 45 kilos. Bueno, logré llevar de 46 a 47, nunca 47. La anorexia es un trastorno psiquiátrico. Aunque puede aparecer a cualquier edad, se concentra entre los 14 y los 24 años y afecta a casi un 1% de la población de estas edades, más chicas que chicos. La mayor parte de los pacientes son chicas, son mujeres. Sí es cierto que en la edad prepuberal, es decir, antes del desarrollo, esa proporción chicos-chicas es como del 50%, hay igual de afectados chicos que chicas, pero al llegar la pubertad se dispara en contra de las chicas o en favor de los chicos.
El doctor Jáuregui es uno de los pioneros en Andalucía en el tratamiento de los trastornos alimenticios. Se trata de enfermedades con importantes repercusiones físicas y psíquicas en el organismo, por lo que necesita la intervención de varias especialidades médicas. No solamente intentamos que la paciente instaure unos adecuados hábitos nutricionales, sino también el cómo lo hace. Entonces, pautas a la hora de las comidas fuera de casa, las comidas en familia, cómo deben estructurarse a lo largo del día, en los horarios, marcar unos horarios que más o menos sean regulares durante todos los días. El tema de las comidas en familia, intentamos fomentar mucho eso. El no ver la televisión cuando están comiendo, que también les influye mucho. Cuando la desnutrición es moderada o grave, sí recomendamos unas cantidades exactas para garantizar que la ingesta que la paciente lleva a cabo es la que recomendamos. Luego, esa ingesta pesada va evolucionando hacia comidas libres, comidas normales, que no ha de pesarse, pero sí recomendamos mantener siempre la estructura correcta de las comidas, como sería un primer plato, el segundo plato, el trozo de pan y el postre. Estas fotografías son de una paciente de 13 años. El tiempo que transcurre entre una y otra es de 40 minutos, casi 3/4 de hora frente al plato, para al final apenas probar la comida. En estas imágenes podemos observar lo poco que ha comido también esta otra paciente, que además se dedica a guarrear los platos. Suelen tener muchas manías a la hora de comer. Afortunadamente, 6 meses después, la evolución es evidente. ¿Qué tal ha ido la semana? Bien, pero un poco nerviosa. ¿Por qué? Lucía está preocupada porque esta semana su madre ha variado la dieta. La nutricionista le confiesa que había cogido algo más de peso y había que reducir las calorías. Pero por eso, ¿por qué no me dijiste que había aumentado de peso? Porque si te lo digo en la primera semana, cuando tampoco hay ningún problema, te hubieras agobiado, hubieses intentado hacer ejercicio a escondida, hubieses intentado tirar comida. Te mido y vamos al peso. No se queda convencida, quiere saber cuánto pesa, pero no se lo van a decir. Levanta la cabeza. Nunca se lo dicen. Yo era a diario, comer y a la báscula, comer y a la báscula, siempre. Mi madre no me dejaba hacer nada de deporte, pero lo que hacía, subir y bajar la escalera. En el 4º año hacía 50 flexiones antes de meterme a la ducha. Terminaba de estudiar a las 2 de la mañana, me acostaba, me levantaba a las 4, estaba 1 hora haciendo de gimnasia con la puerta cerrada para que mi madre no se enterara. Después me volví a acostar a las 5, me levantaba a las 6 y seguía estudiando. Y eso un día tras otro, tras otro. Un día me metí en internet y busqué pues trucos para perder de peso. Y en una esquina a la derecha, me acuerdo perfectamente, aparecía pastillas milagrosas dejan sorprendidos a médicos estadounidenses. Se pierden 12 kilos en un mes. Las conductas purgativas en general, el uso de laxantes, la utilización del vómito como recurso compensatorio a la ingesta, etcétera, se considera de peor pronóstico que los cuadros meramente restrictivos, porque bueno, se añaden otros comportamientos y se añaden otras complicaciones. Evidentemente, desde el punto de vista físico, pues no es lo mismo no vomitar que vomitar. Hay un daño esofágico, hay un daño en los dientes y entonces el pronóstico puede empeorar considerablemente, sí. No tengo esa fuerza de voluntad de dejar de comer, entonces el problema fue que de dejar de comer pasé a comer demasiado, que me entraran ataques de ansiedad de ir a la nevera y comer muchísimo y arrepentirme 2 segundos después o 5 minutos después y como he hecho esto, como he podido comer tanto, no puedo y decidí echarlo, vamos. Te vuelves como loca cuando quieres ese atracón. Lo peor de todo es cómo te sientes una vez que te has metido el atracón. Te sientes fatal. A la hora de echarlo te sientes muy mal, lo pasas muy mal, mejor dicho. Y luego, ¿cómo quedas? He tenido que llegar a recoger del suelo, de estar tirada en el suelo, de haberme desmayado y no haberme dado cuenta y mi madre encontrarme tirada en la cocina. Me llevaba un verano sin salir, metía en cama, comía a la cama, entre pastillas, gotas para dormir, sin moverme, sin coger móvil ni tele, nada. Entonces tú te das cuenta que si comes,
puedes darte un paseo, que al principio eran de 10 minutos, pero contado por el reloj. Hay un cambio físico considerable y hay un cambio psicológico considerable. El cambio físico es ostensible, es un adelgazamiento progresivo. En el caso de las chicas hay un dato todavía más llamativo, que es que se va la regla, con lo cual eso llama la atención, porque es una delgadez que deja de ser ya apropiada, va más allá de lo meramente deseable desde el punto de vista estético, con lo cual eso es más que evidente. Que yo después de 8 meses tenga los huesos peor que cuando vine, ¿Sabes de qué, no? ¿Y por qué? aquello fue un palo tremendo. Es que tengo la edad de una mujer de 50 años. ¿Hasta qué punto está relacionado? ¿Crees que está relacionado la alimentación con la recuperación de tus huesos? Muchísimo, muchísimo. Yo tengo que aprender a comer bien para que mis huesos, pues, evidentemente se recuperen. ¿Serías capaz de acordarte de eso allí? Hombre, siempre me acuerdo. Siempre, pero a lo mejor me acuerdo después de haber hecho lo que no debería haber hecho. Manuela tiene previsto un viaje al extranjero próximamente. Le preocupa lo que comerá fuera. La psicóloga aprovecha esa coyuntura en la terapia de hoy. Salir de la rutina altera mucho a estas pacientes. Todos tienen una importante distorsión de su imagen corporal. Entonces, cambiar todas esas ideas que están motivadas o provocadas por esa distorsión, hay que ponerlas en pie, hay que sacarlas y hay que trabajarlas. Los pacientes piensan que cuando estén recuperados, el objetivo en cuanto a la imagen corporal es: me tengo que gustar, o sea, tengo que conseguir ese cuerpo que a mí me guste. Si me gusta mi cuerpo, todo lo demás se resuelve. Mi objetivo es: el cuerpo no te tiene que gustar, el cuerpo lo primero lo tienes que aceptar. Hombre, si te gusta muchísimo mejor, ¿no? Pero que te guste globalmente, no te guste por partes, como les suele ocurrir a ellos. Me falta algo. Respecto a la comida, como. No tengo miedo, no rechazo comida. Pero ¿qué me puede dar miedo? Me puede dar miedo el irme más allá del peso. Eso sí. Cuando estaba delgada, pues no me importaba. Por ejemplo, este verano no me importa ponerme bikini. La gente me decía que estaba muy delgada, pero no me importaba. No, cuando me veo más gordita, pues yo he llegado hasta en mayo, cuando estaba gordita y tenía chaquetón puesto. No me lo quitaba de los complejos que tenía. La comida realmente se llega a convertir en una excusa. Tú tienes un mal día, tú tienes un mal momento, ¿y cómo lo solucionas? No comiendo. Tú ya como que te refugias en la enfermedad para solucionar tus problemas. Entonces ya llega un momento en el que forma tanto parte de tu vida, tanto de tu personalidad, que también es un método de escape. Bueno, es algo que puedo controlar dentro de lo que cabe. En la vida hay muchas cosas que no podemos controlar. Yo siempre me sentía el patito feo de un grupo de niñas en el que todas destacaban y yo estaba a la sombra. Todas eran muy guapas, muy monas, y todo el mundo, yo me acuerdo que yo si destacaba por algo era por las notas que me sacaba. Era la ampollona de la clase, mira, pues esta es la ampollona, esta es la que se saca 10 siempre, cuando nunca he querido que supiesen mis notas. Las que sufrimos este problema tenemos tanta fuerza de voluntad, tanto para lo bueno como para lo malo, que todo está aquí en la mente. Entonces, si nosotros vamos a por algo, somos muy perfeccionistas, vamos a por eso. Y lo académico lo vas a conseguir. Estudiar, pues, para mí lo principal es saber que, bueno, que yo sabía que no tenía nada bien, pero que por lo menos sacaba buenas notas. Entonces, pues, no me veo bien, no sé hablar bien, no tengo ninguna cualidad por decir, pero apruebo. Si me faltaba eso ya era como, ya no tengo nada, soy inútil, soy ya nada. Entonces era más razón para quedarme en mi casa, para no salir, para llorar y... Empecé con la enfermedad y totalmente me cambió la conducta, muy agresiva siempre, en cuantito me hablaban, saltaba con cualquier cosa. Y era una niña inteligente, porque soy inteligente, y empecé a recaer también los estudios, me empezó afectando a todo. Al principio siempre era cuando la gente estaba encima mía, come. Ahora con cualquier cosa que me digan, salto. Me pongo muy agresiva siempre, no sé. El nivel emocional también hay que trabajarlo, el nivel de pensamientos, sobre todo los pensamientos negativos, que tener pensamientos negativos es normal, lo tenemos todos los humanos. Es cierto que los de este tipo de pacientes están muy enfocados
al aspecto físico, a mi valía como persona, a la aceptación, pues no me van a querer porque estoy gorda, si no saco las notas tampoco me van a querer, nadie va a querer estar conmigo, nadie me va a aceptar. O sea, esos pensamientos negativos también enseñar a reconocerlos y enseñarles a contrarrestarlos. Bueno, mi nombre es Marta Moria Figueroa y he elegido este tema de la bulimia porque yo sufrí la enfermedad, la bulimia. Afortunadamente, Marta aprendió la lección. Su paso por la universidad la hizo madurar. Llegó incluso a hacer un trabajo audiovisual en la carrera sobre su propia experiencia. Hubo un punto que no sé si era consciente de que estaba enferma, yo no lo veía como una enfermedad, pero sí era consciente de que no quería seguir así, que yo no podía más, que estaba perdiendo a mis amigos, que no era la misma, que ya nunca estaba feliz, nunca sonreía, estaba siempre pensando en lo mismo, porque al final es que lo que tienes es todo el día en la cabeza pensando en lo mismo. Yo tengo en particular una mejor amiga y ella sí lo sabe, yo creo que sí lo veía. Y tenía otra compañera con la que iba a correr y hacía deporte y a ella también se lo dije. Hay algunos días en los que te dan unos bajones y es muy importante tenerlas al lado. Es que no hablaba con nadie. Que alguien se me acercara, yo pensaba que era para reírse de mí, porque me estaba mirando a ver cómo estaba, que si estaba gorda, y yo no podía. Es que era ni fuerza. Yo llegaba al colegio y lo único que quería era estudiar, aprobar, irme y que nadie me viera. Yo lo único que quería antes es morirme. Directamente, no es morirte, no, era morirme. Porque ahora a mí me da miedo morirme, pero antes era, si me muero, yo le importo a alguien, yo tengo algo para darle a los demás, ¿no? Pues lo único más fácil es quitar un estorbo encima. ¿Qué pasa por la mente de estas personas para que lleguen a extremos como este? Se investiga mucho y además se investiga en todas las áreas. Alguna vulnerabilidad existe en estas personas que les hace caer en estos trastornos y esa vulnerabilidad se está estudiando desde el punto de vista bioquímico, desde el punto de vista genético. También se estudian los aspectos más psicológicos. Y por supuesto se investiga también el área de lo social, es decir, en qué medida el medio en el que vivimos, nuestra sociedad de consumo, nuestra sociedad que ha puesto como modelo estético corporal la extrema delgadez, la imitación en las conductas de los adolescentes. Y detrás de esa tiranía de la delgadez, Internet, un altavoz peligroso en el que los jóvenes encuentran cantidad de páginas que hacen apología de la anorexia, consejos para vomitar, competiciones para perder peso, trucos para engañar a los padres e incluso alusiones directas al suicidio. La policía rastrea a menudo estas páginas, pero no es fácil cerrarlas. Tendría que modificarse el Código Penal. ¿Cómo viven los padres estas situaciones tan dramáticas? En la Asociación para la Defensa contra la Anorexia y la Bulimia de San Fernando, Cádiz, una de las más activas de nuestra comunidad, ayudan a las familias a afrontar este trance. Mi hija abandonó su trabajo, mi mujer abandonó el suyo, para estar las 24 horas, porque este tipo de enfermos, cuando están totalmente involucrados en la enfermedad por completo, hay que estar las 24 horas con ellos. La lucha con los padres es tremendo. Para mí tú eras la mala, la que me quería cambiar mi mundo, y ahora me estoy dando cuenta que no, que eres la que me está salvando, la que me quiere sacar, la que me tiene agarrada, me dice ella. Esta enfermedad es muy cruel. A todos le afecta, a los hermanos le afecta, a los padres también, pueden destruir la pareja. De hecho, hay muchos enfrentamientos, manipula mucho. Y siempre hay un malo de la película. Sí. Siempre. Y en este caso, generalmente suelen ser las madres. Sí. Fue con la que peor relación tuve durante esa época. Y además es muy curioso porque era con la única que al final, cuando yo ya decidí, porque además es que tengo cartas escritas con ella y yo decidí querer salir. Pues yo le escribí una carta y dije, mamá, no puedo más, no quiero seguir así y quiero que me ayudes. Y le pedí ayuda, pero le dije, a la cara nunca. O sea, era como un secreto entre las dos, entre cartas, pero a la cara no hablábamos del tema nunca. El primer año y medio fue un caos, tanto en casa como en mi vida personal. Era estar en continua confrontación con mis padres, con el doctor, no querer venir aquí. De hecho, yo he llegado a protagonizar episodios de venir llorando, venir con mi padre trayéndome a racha, cogida,
porque no quería venir por ninguno de los medios. Para mí esto era horrible, era el castigo más grande que a mí se me podía poner. Está claro que hay que ser muy fuerte y demostrarle que no vamos a flaquear nunca en este terreno, vamos a decir que... Hay que ponerle límites. Como no se le ponga el límite. Claro, le ponemos límite, pero que sepa que no nos va a destrozar, o por lo menos no le vamos a dar pie a que ella vea que nos está destrozando, aunque por dentro y luego cuando nos encerremos en la habitación llore. Pero fuera delante de ella hay que reír, hay que demostrarle que la vida sigue para adelante y que ella se tiene que unir a esa vida. Para llegar a conclusiones como esta, las familias han tenido que hacer frente a un profundo sentimiento de culpa y sobre todo han necesitado la ayuda de profesionales. La sanidad pública andaluza no tiene unidades específicas para el trastorno alimentario y las asociaciones se quejan de tener que suplir esas deficiencias. Siempre recibe atención, pero no la que debiera. Entonces nosotros la que reclamamos es la que debiera. Nosotros reclamamos que igual que hay psiquiatras en un centro de psiquiatría, hubiera un psiquiatra a nivel provincial dedicado a este tipo de enfermedad, con un grupo, que no estamos pidiendo que sea un gran grupo, sino que haya un endocrino, haya un psicólogo y haya un nutricionista que cierren este círculo y que les ayude a combatir esa enfermedad. Dicen los expertos que es muy importante que los enfermos de anorexia o bulimia asuman su enfermedad y al terminar el tratamiento sigan alerta, porque el porcentaje de recaídas es alto. En una sociedad como la nuestra es difícil abstraerse del culto a la delgadez, pero no es imposible. Hoy hemos conocido a 7 pacientes que luchan para conseguirlo. Yo llevo tantos años en esto, que tengo tan asumido y que forma tanto parte de mí misma, que negar que lo tengo es como negarme a mí misma mi existencia. Ya forma tanto parte de mí, de mis pilares, de mis principios, que no sé, es algo que no puedo negar. Por supuesto tampoco lo voy manifestando porque no es algo, sigue siendo un prejuicio dentro de la sociedad y un tema tabú. Es una enfermedad al fin y al cabo como cualquier otra, de la que estoy en tratamiento y de la que por supuesto tengo aún la esperanza de salir. La anorexia, un grave trastorno psiquiátrico que pone en riesgo la vida de los jóvenes. Esta semana, precisamente, el Pleno del Senado ha rechazado una propuesta de Unión del Pueblo Navarro para modificar el Código Penal y que sea delito la incitación a la anorexia en las páginas web o en cualquier otro medio de difusión. Ahora cambiamos el rumbo. Buena parte de los científicos andaluces que hace 4 años participaron en la expedición Malaspina se harán pronto a la mar para descubrir nuevos secretos del océano profundo. En su momento, Malaspina fue la campaña oceanográfica más importante de la historia de España y permitió abrir nuevos caminos en la investigación de un territorio submarino muy poco conocido. La aportación de las universidades de Cádiz, Granada y Málaga fue decisiva. Hoy sabemos que la contaminación por plásticos de los océanos es mucho más grave de lo que se pensaba y que la fauna marina ofrece una fuente genómica de incalculable valor para la sostenibilidad y supervivencia del planeta. A pesar de que nos separan 380.000 kilómetros de la Luna, sabemos más del blanquecino satélite que del océano profundo, ese inmenso espacio submarino que se sitúa solo a 1 kilómetro por debajo de la superficie del mar. Y sin embargo, gracias a la expedición Malaspina, hoy sabemos mucho más sobre ese oscuro territorio subacuático de lo que nunca supimos. Sabemos, por ejemplo, que el fondo del océano acoge más fauna de la que se creía, pero también hemos descubierto que soporta mucha más basura de la que sería deseable. La mayor y más importante misión científica de la historia de España sobre el cambio climático y la biodiversidad oceánica circunnavegó el planeta hace 4 años en un alarde sin precedentes. Durante 7 meses y a lo largo de 42.000 millas náuticas, a bordo primero del buque Hespérides y luego en el Sarmiento de Gamboa, alrededor de 400 investigadores de 18 países, un centenar de ellos españoles, concretaron un diagnóstico global del ecosistema marino y muy especialmente de las aguas situadas por debajo de la capa expuesta a la luz del sol. El océano profundo, un territorio oscuro y fascinante que atesora una cantidad sorprendente de especies hasta ahora desconocidas y por tanto con un caudal genético formidable. Se ha muestreado a 4.000 metros en todas las cuencas oceánicas, ¿no?
y quizás lo más relevante del material que se ha extraído ha sido los análisis genómicos, la genómica del océano profundo, que ha deparado pues una enorme cantidad de resultados novedosos, puesto que era un gran desconocido en el océano profundo es todavía uno de los ecosistemas peor conocidos de nuestro planeta. 200.000 muestras recogidas en 313 puntos de 3 océanos diferentes, 5.000 gigas de información procesada, 78 tesis doctorales en elaboración y 60 artículos publicados en revistas internacionales dan una idea cabal de la trascendencia de la expedición Malespina, en la que 3 universidades de Andalucía, las de Cádiz, Málaga y Granada, han jugado un papel fundamental. 4 años después, los datos sobre el comportamiento oceánico siguen llegando y actualizándose a diario. De hecho, la campaña se culminó en 2011, pero desde el barco se dejaron en el mar boyas oceanográficas que siguen adquiriendo datos. La joya de la corona es la colección Malespina, familiarmente denominada la cápsula del tiempo. Se trata de un archivo con 5.000 muestras de zooplancton recogidas por los océanos de todo el mundo. Una colección de un valor científico incalculable que la Universidad de Cádiz se ha comprometido a custodiar durante 15 años. La idea era ofrecer a generaciones futuras ese material para poder ser analizado con herramientas que ahora mismo no tenemos. De manera que, bueno, pues dentro de unos años podamos comparar el estado del océano en ese tiempo con el que había en 2010, ¿no? Claro que la recogida de muestras orgánicas trajo consigo la constatación de un problema medioambiental sumamente grave. Prácticamente en todas las muestras que hemos recogido del océano, prácticamente en todas hemos encontrado plástico. Hay plásticos pequeños y hay plásticos bastante grandes, bueno, que se pueden, muchos de ellos, ver perfectamente lo que son, ¿no? Esto se ve que es una bolsa de basura, ¿no? La contaminación por plástico es un problema planetario. Andrés Cózar, investigador de la Universidad de Cádiz, afirma que el océano es enorme, pero no lo suficiente como para esconder toda la basura que generamos. Cózar ha demostrado por primera vez la existencia de 5 grandes acumulaciones de residuos plásticos en mar abierto. La localización de las manchas se encuentra en el centro de los océanos. Esto es consecuencia del sistema de circulación global de corriente, que actúa como un gran vórtice que va acumulando todo el plástico liberado desde los continentes, y así existen 5 grandes giros que acumulan grandes concentraciones tanto en el Pacífico Norte, y se ha demostrado también que existen concentraciones similares en el Pacífico Sur, en el Atlántico y también en el Índico. En la práctica no hay océano que no padezca contaminación por plástico. El buque Hespérides encontró basura inorgánica en 9 de cada 10 zonas de muestreo. Existen grandes zonas del océano totalmente inexploradas en relación a la contaminación por plástico, y no es descartable que puedan existir otras grandes regiones de acumulación. Puede ser el mar de China o incluso el mar Mediterráneo, puedan concentrar altas cantidades de plástico. Los residuos plásticos son transportados por las corrientes oceánicas, se rompen y quedan reducidos a fragmentos diminutos como granos de arroz. Su pequeñez no es tranquilizadora. Los microplásticos suman en conjunto miles de toneladas y son ya una seria amenaza para el ecosistema marino. Nuestro muestreo se centró en la capa superficial para recolectar todo el plástico flotante, pero los cálculos, nuestras estimas indican que probablemente existan unas 100 veces más plásticos en el interior del océano del que hemos encontrado en superficie. Se trata básicamente de polietileno y polipropileno, presentes en millones de bolsas de la compra y de basura, bandejas de comida, contenedores y envoltorios, material de embalaje, artes de pesca, menaje doméstico o juguetes. Son polímeros y pueden durar cientos de años. Limpiar esas inconmensurables manchas de plástico se antoja una tarea inasumible. Todas estas medidas de retirada de plástico son complejas, porque estas acumulaciones se encuentran a miles de kilómetros de costa, en aguas internacionales, y además el plástico se encuentra muy disperso, ¿no? Obviamente las medidas serán más efectivas cuanto más nos acerquemos a las fuentes, a la raíz del problema y a las fuentes de contaminación. No es la única amenaza. Las emisiones de CO2 y el efecto invernadero suponen un grave problema medioambiental en todo el planeta. Y sin embargo, el océano cuenta con un regulador natural,
el fitoplancton, algas microscópicas que flotan en la superficie del mar y que poseen capacidad de fotosíntesis, es decir, retienen el carbono y liberan oxígeno. El fitoplancton es el alimento esencial de los peces mesopelágicos, que pasan el día en la zona de penumbra, a unos 500 metros de profundidad, y suben a la superficie por la noche para alimentarse. Cuando regresan a su hábitat, da comienzo una colosal operación de reciclaje. Están haciendo que ese carbono que estaba en superficie se lo lleven a esa profundidad. Y a esa profundidad suben otros peces que viven mucho más abajo, en el océano profundo, a 1000, 2000 metros de profundidad, suben hasta esas 500, 800 metros de profundidad y comen esos peces que han estado ahí. En 24 horas, carbono que desde la atmósfera se había fijado en la superficie, ha pasado a por debajo de los 1000 metros de profundidad. Ese carbono se queda secuestrado, se queda en el lecho oceánico y allí queda durante miles de años. Los peces mesopelágicos protagonizan cada noche la mayor migración animal del planeta. Los investigadores de la expedición Malaspina determinaron mediante sondas acústicas que la biomasa de esos pequeños peces, es decir, el número de ejemplares, es 10 veces superior a las 1000 toneladas que se estimaban hace unos años. Con este nuevo cálculo, Juan Ignacio González se dispone a acometer un nuevo reto. Queremos capturar esos peces, queremos saber cuánta abundancia de peces hay, cuántas especies distintas hay y qué tamaño tienen cada uno de ellos. ¿Qué vamos a hacer? Lo que vamos a intentar llevar unas redes de pesca especiales y unas redes que estos organismos no puedan evitar y de esta forma capturarlos. Como plan B, se está desarrollando también unas cámaras submarinas que van a bajar a 4000 metros de profundidad. Esas imágenes se procesarían, se contarían el número de peces, se mediría su tamaño y se tendría una idea de qué especie podría ser. Y todo eso va directamente al barco y en tiempo real nosotros lo estamos analizando. Sí. Una nueva expedición, heredera de Malaspina, está en marcha. Y eso se nota en los laboratorios y centros de investigación de la Universidad Gaditana. Nada se deja al azar. Material e instrumentos se embalan cuidadosamente. Serán enviados a Brasil, desde donde en primavera partirá una nueva campaña a bordo del buque Hespérides. El Hespérides hará una parada en Salvador de Bahía, ahí nos embarcaremos y lo que haremos un transecto que lo que va a recorrer es el Atlántico ecuatorial y subtropical, ¿no? En cada uno de esos puntos estaríamos 24 horas tomando muestras. Esta nueva expedición, de un mes de duración, tratará de determinar el flujo de materia orgánica desde las capas superiores del océano a los fondos marinos, a través de una intensa cadena alimentaria que comienza con un primer eslabón, el zooplancton. Lo que queremos ver es cuál es el impacto de estos peces que suben todos los días hasta la superficie sobre esa comunidad de organismos que vive ahí siempre. Queremos ver cómo cambia esa biomasa, porque claro, si cambia la biomasa de organismos que fijan CO2, también la fijación de CO2 va cambiando a lo largo del día. La expedición contará con un prototipo de catamarán autopropulsado especialmente diseñado en la Universidad de Cádiz para capturar esos diminutos crustáceos en mar abierto. Un catamarán que lo que hace es va flotando por la superficie del océano. Esta entrada que vemos aquí de la red quedaría prácticamente sumergida, quizá el agua llegaría por aquí, de tal forma que nosotros nos aseguraríamos que estamos recogiendo, que estamos muestreando solamente los primeros centímetros de la superficie del océano. Lleva unos motores eléctricos de escaso ruido, hacen muy poco ruido, dan muy pocas vibraciones y son telecomandados por control remoto. De tal forma que nosotros desde el barco podemos ir dirigiendo la red en el rumbo que nosotros queramos y todos los organismos que vaya capturando se van quedando en esta red que tiene un tamaño de 200 micras de poro. Por tanto, nosotros retendríamos aquí todos los organismos superiores a 0,2 milímetros de longitud. La expedición Malaspina demostró que no hay ciencia aislada. La colaboración es indispensable. Los avances en genómica marina, cambio climático y biodiversidad son los grandes legados de una expedición internacional que ha marcado un antes y un después en la investigación oceánica.
El proyecto Malaspina, desde luego que ha sido un hito en la oceanografía española. Han sido en torno a 30 centros de investigación de toda España los que nos hemos vinculado en torno a este proyecto, y cada uno ha aportado un poco su especialidad, su formación en esta iniciativa conjunta, que no ha sido fácil, desde luego que no. Realmente Malaspina sí ha sido un antes y un después, ha sido, como se suele decir, un punto de inflexión. O sea, Malaspina ha trazado una línea de base en distintos ámbitos, y a partir de ahora será, por supuesto, diferente, ¿no? Se tiene una perspectiva mucho más global del funcionamiento de los océanos. Por supuesto, estos datos seguirán generando conocimiento durante varias décadas, sin duda, ¿no? El tiempo apremia. Una nueva expedición zarpa muy pronto a la búsqueda de respuestas en mar abierto. Para un científico, el océano es mucho más que un paisaje, un espacio para la aventura o una fuente de recursos. Es un reto, porque lo que el océano esconde es la llave de la supervivencia del mundo en el que vivimos. Ni más ni menos. El océano Atlántico va a ser su próximo destino. En apenas 2 semanas, los científicos que acabamos de conocer comenzarán una nueva etapa de su investigación que esperemos sea tan fructífera como Malaspina. Así terminamos. La semana que viene estaremos de nuevo con ustedes. Hasta entonces, gracias y muy buenas noches.